Nuevamente nos juntamos a tener este tiempo donde reconocemos a través de la música a nuestro Padre, donde tenemos este tiempo donde lo podemos alabar, adorar y podemos sentir su presencia en medio nuestro. Aún estando cada uno de nuestras casas, de nuestros hogares, el Espíritu Santo nos une. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Que este tiempo donde lo vamos a estar reconociendo sea un tiempo donde nuestros corazones también estén preparados y puedan darle toda la gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor les bendiga. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él me lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma Él me lavó. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.
Santo, Santo, nuestro Dios es poderoso. Digno eres tú, tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso. Digno eres tú, tú eres santo, santo, nuestro Dios es poderoso. Digno eres tú, santo eres tú, digno eres tú. Gloria a Dios, gloria a ti, Señor, por este tiempo de alabanza, y te agradecemos, Señor, por habernos permitido disfrutar de este tiempo. Oramos y dejamos el resto de esta reunión en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Nos dio un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria, y la cruz ilumina nuestros ojos, trae tu luz. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Qué hermoso es que podemos en este día acercarnos a la mesa del Señor a través de este pan y de esta copa. Y como dice el salmista, siempre entramos a su presencia con acciones de gracia. Y hoy quisiera que pudiéramos agradecerle al Señor porque Él pagó el costo de nuestra redención. Y cuando nosotros pensamos en el costo que nuestro Señor Jesús pagó, podemos ir a los evangelios y vamos a tratar de buscar ahí una descripción de este costo. Pero cuando llegamos a los evangelios nos encontramos que la descripción que hay ahí del sacrificio de nuestro Señor es de pequeños eventos, no es detallada. Y esto se debe a que la multitud que entregó a nuestro Señor, una multitud perversa, cuando estaba frente a la cruz, le observaba y de alguna manera se recreaba en el sufrimiento de nuestro Señor. Por eso, nuestro Padre no nos permite en los evangelios unirnos a esa multitud que de alguna manera escarnecía a nuestro Señor Jesús. Inclusive en los momentos donde nuestro Señor Jesús sufrió mayor agonía, nuestro Padre puso un manto de oscuridad que duró alrededor de 3 horas sobre aquella cruz. Muchos siglos antes de esta escena del Calvario, el rey David escribía en el Salmo 22, un salmo mesiánico, precioso, y hoy quisiera que pudiéramos meditar en este salmo, para que de alguna manera pudiéramos entender un poco más el costo del sufrimiento de nuestro Señor. Dice el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele,
puesto que en él se complacía. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Sin dudas este salmo da una descripción más detallada de la humillación de nuestro Señor en esa cruz, de su agonía. Y cuando nosotros podemos entender el costo, un poco más el costo de nuestro Señor Jesús en esa cruz, es cuando Filipenses 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, hoy la invitación es esta, a meditar en el costo que pagó nuestro Señor Jesús por nuestra redención, y cuando entendemos un poco más del costo, poder tener este mismo sentir que hubo en Él. Humillarnos en su presencia, despojarnos de todo lo que nos asedia y poder estar delante de esta mesa con un corazón limpio y con manos limpias. Por eso, al partir este pan, figura de su cuerpo, que por nosotros fue molido, que podamos nosotros hoy meditar y humillarnos delante de Él. Vamos a orar por este pan. Gracias, Señor, te damos porque tú fuiste molido por nuestros pecados, Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor, y cargaste nuestra maldad, nuestro pecado, y entregaste tu cuerpo, Señor. Te entregaste por completo. Por eso, Señor, en esta mañana, al recordar el sacrificio precioso que hiciste en favor de nosotros, nos humillamos delante de ti y te agradecemos por este pan. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo.
la belleza incomparable de Jesús. Señor, también te agradecemos por este vino, figura de tu sangre, derramada en esa cruz en favor de nosotros. Señor, en esta mañana recordamos tu sacrificio, tu humillación, pero también, Señor, recordamos tu exaltación. Al tercer día resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre. Por eso, Señor, al recordar esto, te agradecemos, Señor. Gracias por tu sangre derramada en esa cruz que quitó nuestro pecado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios. Hola iglesia, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar un domingo más para poder celebrar la presencia del Señor ahí en medio de nuestros hogares, en familia o donde te encuentres. Damos gracias al Señor por poder estar juntos en un mismo espíritu. Seguimos con nuestra serie del libro de Juan y hoy día vamos a estar viendo los primeros versículos de Juan capítulo 8, los primeros 11 versículos. Es una historia muy conocida, hemos titulado el mensaje de este día, hipocresía versus verdad. Y el episodio que vamos a estar viendo es la historia de la mujer adúltera. Seguramente has sentido esta historia en alguna oportunidad. Vamos a disponernos a escuchar la palabra del Señor y te invito a que te pongas cómoda ahí en tu casa para poder atender. Vamos a comenzar desde Juan capítulo 7, el último versículo. Y dice así: cada uno se fue a su casa. Y empieza el capítulo 8 diciendo: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Señor, venimos en este día ante tu palabra pidiendo que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestros corazones. Anhelamos, Señor, que tu palabra sea hablando a lo más profundo de nuestros pensamientos, motivaciones. Y Señor, si hay algo que debe ser cambiado, que seguramente
Señor, hay muchas cosas que deben ser transformadas en nuestra vida. Utilices esta palabra para dicho fin. Nos encomendamos a vos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a dividir este mensaje en dos grandes puntos. Uno tiene que ver con 3 aclaraciones que quisiéramos hacer con respecto a este pasaje. Y luego vamos a ver ciertos contrastes para ver la hipocresía de los fariseos y la veracidad de Jesús. Vamos a comenzar con estas 3 aclaraciones. Y para introducirme a la primera, quisiera decir que hay algo que me gusta mucho de la iglesia, lo veo mucho en los jóvenes también, y es el hecho del hambre por escudriñar las Escrituras. En una de estas semanas, uno de los jóvenes me llamaba preguntándome si tenía un libro de eclesiología o de historia de la iglesia porque estaba estudiando. Hay otra joven que me llamó que estaban haciendo entre un grupito un estudio de Romanos y habían estado indagando sobre Romanos capítulo 11 y tenían algunas dudas, un pasaje muy complejo de las Escrituras. También me llamó otra joven que estaba estudiando Hebreos capítulo 6 y le habían quedado algunas dudas en algunos versículos, un pasaje que es sumamente controversial y de discusión teológica. Y para la primera aclaración, tiene que ver también con algunas dudas que me han preguntado sobre Juan capítulo 8. Y me animo a hacer esta aclaración porque sé al público que me estoy dirigiendo. La primera aclaración tiene que ver con una aclaración histórico-textual. Aunque este conocido pasaje se suele citar muchas veces, ha sufrido muchos ataques en el hecho de que esta historia que hemos leído no se encuentra en muchos de los manuscritos más antiguos. Y esto es una realidad. Si usted tiene la versión NTV o NBI, va a encontrar como una línea o un paréntesis o una cita marginal aclarando esto. Pero la realidad es que esto no es tan así, porque hay algunos manuscritos que se llaman manuscritos unciales. Se llaman unciales porque están escritos en mayúscula y son de los manuscritos principales y más reconocidos y veraces. Bueno, en algunos de estos manuscritos se encuentra esta historia. El problema con respecto a la veracidad no tiene que ver con que si esta historia ocurrió o no, sino en dónde está puesta aquí en el libro de Juan. Casi todos los manuscritos podemos ver que esta historia está puesta en luego de Juan capítulo 7, pero hay en otros manuscritos donde se encuentra luego de Juan 7:36 o luego de Juan 7:44, o incluso hay en algunos manuscritos que se ha encontrado esta historia al terminar el libro de Juan. Es más, hay en otro manuscrito muy reconocido y muy veraz que se encuentra en el libro de Lucas. Luego de Lucas capítulo 21 se encuentra la historia de la mujer adúltera. ¿Por qué? Porque el texto, cuando uno ve la dinámica griega con el cual está escrito, tiene como mucha similitud al estilo con el cual escribe Lucas. Entonces, no tiene que ver con la veracidad de la historia, sino con la ubicación de la historia allí en Juan capítulo 8. Cuando uno ve cómo está escrito este texto, y vuelvo a repetir, en el griego, se podría observar como un gran paréntesis entre 7:52, ¿sí?, y Juan 8:12. Estos versículos se encuentran como un paréntesis, cambia como rotundamente la manera de la escritura. Además, correlativamente, también ha tenido, por el orden correlativo, podríamos decir, ha tenido como esto de si tiene que estar allí
o no. Cuando terminó el capítulo 7 venía la fiesta de los tabernáculos. Y en Juan capítulo 8, versículo 12, comienza con la fiesta de las iluminaciones. Es el contexto. Es donde Jesús va a decir, yo soy la luz del mundo. Entonces cabría muy bien saltar del 7:52 al 8:12. Pero esto no significa de que esta historia no sea veraz. Es más, más allá de toda duda, este fragmento ha sido muy aprobado por los padres de la primera iglesia. Es más, quisiera citar un libro que se llama Las Constituciones Apostólicas, escrito también un fragmento por Papías. Papías era discípulo de Juan. Y este hombre va a mencionar la historia de la mujer adúltera en una ocasión donde él está confrontando a los líderes religiosos. Papías fue contemporáneo de Juan, ¿sí? Por lo tanto, podríamos decir, tal vez, muchos creen eso, que el mismo Juan ha contado esta historia a su discípulo. Algo muy importante para apoyar la autenticidad y veracidad de este escrito, para los que estaban preguntando, es que este pasaje no contiene enseñanzas que contradigan el resto de la Escritura. Es más, no contiene enseñanza que contradice los escritos de Juan aquí en su Evangelio. Es mucho más lo que suma que lo que resta. Describe a Jesucristo como Salvador amoroso, describe perfectamente su gracia, tampoco va a contradecir el concepto de pecado y no contradice el arrepentimiento. Y mantiene una línea de pensamiento que venimos viendo, nos explicaba muy bien Sergio, desde el capítulo 5, inclusive el 7, cómo los fariseos tenían un odio hacia Jesús. Esa línea de pensamiento se sigue manteniendo hasta aquí en Juan capítulo 8. Me gusta una cita que dice John MacArthur. Dice, esta historia es mucho más que un campo de batalla para los críticos textuales. Describe un cuadro maravilloso del Señor Jesucristo. Aquí los temas centrales son su humildad, misericordia, sabiduría infinita, su discurso convincente y su perdón sensible. Todos los cristianos deben estar agradecidos porque Dios en su soberanía la preservó. Qué hermoso, ¿no? Que podamos tener esta historia para meditar en ella. La segunda aclaración es una aclaración doctrinal ante los justificativos. Justificativos de algunas personas que malinterpretan esta historia. Muchas personas se han sostenido en este pasaje para minimizar sus pecados de adulterio, sus pecados de fornicación o cualquier pecado de índole sexual, exigiendo que se les debe tratar con gracia, ya que Jesús trató con gracia a esta mujer. En primer lugar, la gracia no se exige, la gracia es inmerecida. En segundo lugar, es evidente que esta mujer no conocía a Jesús como su Señor y Salvador. Y todo aquel que se encuentre en situación de pecado, sea cual sea el pecado, por más grotesco que parezca, tiene las puertas abiertas para acercarse a Jesús y recibirle a Él como Señor y Salvador de su vida. El Señor vino para salvar aquello que se había perdido. Esta mujer no conocía al Señor. Pero una vez que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro caminar debe ser el hecho de abandonar el pecado, no tener el pecado como un hábito. Por eso el Señor le va a decir a esta mujer, vete y no peques más. Ella antes no tenía la oportunidad porque era esclava del pecado, pero desde un encuentro con Jesús, ella puede vivir en novedad de vida. Por eso el apóstol Pablo va a decir en Corintios, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
ni estafadores heredarán el reino. Acá hay un listado muy importante, pero va a decir luego, y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados y han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, una vez que uno se encuentra con Jesús, su caminar en el pecado debe ser abandonado y no pecar más. Para Dios, el pecado del adulterio es algo serio. Y quisiera decir esto porque no quiero que alguno encuentre a través de este pasaje una excusa para minimizar el caminar que tal vez está teniendo en este tiempo. El Señor habló muy fuerte contra el adulterio y dijo, yo les he dicho que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. No solamente el acto físico, sino el acto mental. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto es importante porque cuando uno ve en este pasaje la gracia, la misericordia del Señor elevada de una manera tan sustancial, puede caer en el engaño de decir, bueno, yo puedo perseverar en el pecado. Total, la gracia es abundante. Y Pablo diría esto de ninguna manera, porque el que ha recibido al Señor ha muerto al pecado, ha sido crucificado juntamente con Cristo. El adulterio y la fornicación, y quisiera hacer un paréntesis aquí, tienen consecuencias muy serias. Todos los pecados tienen consecuencia y todos los pecados ofenden a Dios, pero vemos claramente en la palabra que no todos los pecados terminaban, ¿sí?, en una muerte física, no eran condenados de la misma manera. Es que el adulterio ofende al Señor. Proverbios 5 y 6, no vamos a entrar en detalle en ellos, pero nos hablan de algunas consecuencias del adulterio. Una de ellas es la pérdida. Dice, aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos. Acá está diciendo que los esfuerzos, las fuerzas, ¿sí?, son de alguna manera tirados a un lugar donde no van a ser recuperados. Otra consecuencia es la desgracia y la vergüenza. Dice Proverbios 6, el que comete adulterio le faltan los sesos. El que así se mueve se destruye a sí mismo. No va a sacar más que golpes y vergüenzas y no va a poder borrar su vergüenza. Son consecuencias del adulterio. Va a destruir la dignidad de tu cónyuge, va a cerrar integralmente a tu cónyuge, afectará la confianza de tu entorno, no solamente de tu esposa o de tu esposo, sino de toda la familia. La reputación de la familia es dañada. Esto deshonra el nombre de Dios, deja heridas sumamente graves. Está comprobado de que una de las heridas psicológicas más fuertes es la traición, la infidelidad. Quien así se comporta vive bajo los parámetros de las tinieblas. Nos convertimos en un trofeo del enemigo. Instalo patrones de infidelidad en mis hijos. Distorsiona el valor y la imagen. Vas a cosechar lo que sembraste. Se cierran las puertas de la bendición. Y aunque
por un momento vos pienses que estás disfrutando, en realidad es un engaño, porque estás entrando en muerte. Tus oraciones no van a ser atendidas, no te engañes. El Señor dice que son las iniquidades de nosotros las que nos separan de Dios. Son estos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Esta mujer se encontraba con todas esas consecuencias en su vida. Es que tiene consecuencias graves. Hay algo que es importante también tener en cuenta cuando vamos a este pasaje, y es una aclaración de enfoque. Hemos visto una aclaración textual, también una aclaración del adulterio para aquellos que quieran justificarse, y también vemos una aclaración de enfoque. Cuando uno observa este pasaje, evidentemente el tema en cuestión que quiere resaltar Juan no es el tema del adulterio. Lo que quiere resaltar es la hipocresía de los fariseos versus la veracidad de Jesús. Y este es nuestro segundo punto. Un contraste entre la hipocresía de los fariseos y la veracidad de Jesús. Quisiera que veamos claramente 3 contrastes en este pasaje. Y comenzamos del versículo 53, del capítulo 7. Dice el primer contraste: cada uno se fue a su casa. Y Jesús, ahí ya podemos ver claramente el contraste, ¿lo ven? Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Ya desde los primeros versículos encontramos algunos detalles que nos muestran este contraste. Permítame observar un detalle para que desde el principio de la historia pueda ver la sencillez de nuestro Salvador. Es evidente que Jesús estaba en Jerusalén porque, bueno, se la traen al templo a esta mujer. Pero dice que cada uno se fue a su casa, dice el versículo 53. Pero el Señor se fue al monte de los olivos a pasar la noche. No sabemos cómo ha sido esa noche. Si fue una noche de frío como este jueves, si estaba lloviendo. Lo que sí sabemos es que el Señor no tenía dónde recostar su cabeza. O tal vez fue a la casa de Marta, María, que estaba cerca de ese lugar. Pero aquí podemos ver claramente la humillación de Jesús en su encarnación, quedando en claro que el creador de todas las cosas y sustentador del cosmos apoya su cabeza en una piedra ahí en el monte de los olivos. Al levantarse no pudo ducharse con agua caliente ni tener un gran desayuno, sino que el Señor se encarnó. Es tan claro aquí lo que Juan quiere mostrar en estos versículos. Cuando el Señor nació, fue envuelto en pañales, lo acostaron en un pesebre, y en un momento, mientras él caminaba, un prospecto de discípulo y de seguidor le dijo: yo quiero seguirte, y él le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es un paréntesis solamente, pero hermanos, que nunca el confort se convierta en un impedimento para seguir a Jesús y servirle. Hay un detalle muy importante. Cada palabra acá es sumamente importante. Dice el versículo 2, y por la mañana. Es la misma frase que se usa en otros pasajes para decir de madrugada, o la palabra que se usa
en la resurrección, antes que salga el sol. Jesús comienza su ministerio muy temprano de mañana. La diligencia del Señor Jesús es tremenda. Jesús es imparable en su servicio. Es más, antes de ir a enseñar, cuando Jesús iba al Monte de los Olivos, tenía la costumbre de ir ahí para orar. Seguramente antes de ir a enseñar al templo, él ha pasado la noche orando. Qué enseñanza que nos deja el Señor a través de estos cortos versículos. También dice, y sentado él les enseñaba. Cuando está diciendo sentado, para los judíos, ver a alguien que estaba enseñando desde esta posición significaba que era un rabí, que tenía autoridad, que era un maestro. Jesús no necesitaba la posición de fariseo o de escriba para poder enseñar. Pero hay algo que me llama la atención, este contraste. Jesús estaba haciendo el trabajo que tendrían que haber estado haciendo los fariseos. Él estaba enseñando en el templo desde muy temprano, mientras los fariseos a la madrugada, ¿sí?, estaban buscando de alguna manera a esta mujer. Y ya voy a explicar por qué creo que esto es así. Qué triste que es que otros tengan que hacer nuestro trabajo porque nosotros estamos ocupados en tonterías. Cuando deberíamos estar ocupados en la palabra y en la oración, estamos ocupados en cosas que el Señor no quiere. ¿Quién está haciendo su trabajo? Por usted estar ocupado en cosas que no aprovechan. Me encanta que a Jesús lo despierta temprano la necesidad de alimentar a las ovejas de Israel, mientras los fariseos pierden el sueño por juzgar a las personas. El segundo contraste, acompáñenme al versículo 3 al 6. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Hay varias contradicciones que se encuentran en estos versículos. Vamos a verlo detalladamente. Primero, que podemos ver la hipocresía de los fariseos cuando ellos utilizan el término maestro. Es una formalidad burlona, por decirlo de alguna manera, ya que ellos en otro acontecimiento van a decir de Jesús que Él está endemoniado, que Él es un engañador, y ahora se acercan con el término maestro, irónicamente. Otra cosa que vemos en ese mismo término es que ellos utilizan el recurso de la adulación. Decían palabras que en realidad no creían. Esto es muy típico del hipócrita. Algo que vemos también como contradicción es que ellos están usando a esta mujer. ¿Para qué? Para hacer caer a Jesús en una trampa. Para ellos esta mujer es un instrumento, una herramienta. Para ellos ella no tiene nombre, ni personalidad, ni pensamientos, ni sentimientos. Es como un peón de ajedrez que puede ser sacrificado para uno ganar una posición. Distinto a nuestro Señor, que no ve las personas como casos, sino como individuos. Dios nos guarde de tanta falta de compasión. Algo que vemos que la humillan, la exponen y la juzgan. Comenta Matthew Henry sobre esto, me gusta mucho lo que dice. Es frecuente entre los que son indulgentes con sus propios pecados el que sean muy severos con los pecados de los demás. La falta de compasión hacia el pecador. A ellos no les dolía en lo más mínimo
el que esta mujer quedara sepultada bajo piedras. Simplemente era un objeto para ellos. Pero quiero que también observemos que hay contradicciones en cuanto a su posición y función de fariseos. No hacía falta llevarla a Jesús, a esta mujer. Jesús no tenía incidencia legal para actuar. Como ellos habían dicho en otras oportunidades, Jesús no era juez, no tenía autoridad. Jesús tampoco era un miembro del Sanedrín. Tampoco había necesidad de consultar este caso a un rabí o un maestro, ya que era fácilmente resuelto. Piensen que la habían encontrado en el acto mismo, no había que buscar pruebas ni nada por el estilo. Otro detalle que es contradictorio también es que Moisés decía en la ley levítica, si un hombre comete adulterio con una mujer, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La pregunta que yo me hago y que muchos se han hecho con respecto a este pasaje, entonces, ¿qué le pasó al hombre? ¿Dónde está el hombre? Ellos tienen como un enfoque solamente en ella. Dicen, maestro, esta mujer. Y luego dice, en la ley de Moisés se ordena apedrear a tales mujeres. ¿Y a los hombres? Hay como una distorsión en este versículo. Reflejan una distorsión de las escrituras al interpretarla de manera incompleta. Hay otro detalle que es importante en la ley levítica. Había que apedrear a los dos y también había que hacerlo fuera de la ciudad. Ellos la están llevando al templo. A ella no hace falta buscar más pruebas. La encontraron en el acto mismo. No sé si a usted le hace ruido esto, pero si tuviéramos que investigar el caso, la encontraron en el acto mismo, teniendo en cuenta el horario en que la encontraron, porque era de madrugada. Ellos se han levantado muy, muy temprano. También que el pecado del adulterio se desarrolla de manera privada. También el hecho de que la palabra que se usa aquí es que fue un acto sorpresa y que la motivación de ellos era encontrar un acto legal para poder tentar y hacer caer a Jesús. Y también el hecho de que cuando se usa la palabra sorpresa, tiene la connotación en las palabras que se usa como si fuera una emboscada. Qué triste, ¿no? Porque el rol de los fariseos, de los escribas, era de alguna manera pastorear al pueblo de Israel. Era de alguna manera ser sus guías espirituales, sus consejeros. Ellos teniendo la posibilidad, ya que si han estado siguiendo a esta mujer, poder advertirle, poder aconsejarla, le están tendiendo una trampa. Pudiendo haber evitado las consecuencias de la muerte, ellos la dejan. Esto es muy triste, porque ellos no estaban para tender trampas, ellos estaban justamente para aconsejar, pastorear. Actuaron más en respuesta de la naturaleza de Satanás que la de Dios, ya que Satanás, en el libro de Zacarías y en otros pasajes también, es llamado el acusador. Tenían malas intenciones en su corazón, envidia, celos. Todo esto lo hacían para tentar al Señor Jesús. Y el tercer contraste y último, esta palabra lo marca muy bien al contraste. Versículo 6. Pero Jesús. ¿Ven? En otras versiones dice, más Jesús. Inclinándose hacia el suelo,
escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquí vamos a ver una actitud tan distinta de nuestro Señor a la de estos fariseos. En primer lugar, vemos claramente su mansedumbre. A Él no se le puede poner entre la espada y la pared. A Él no se le puede hacer titubear. Nadie puede ponerlo en aprietos. Esto nos enseña a nosotros de cómo respondemos a esas preguntas de ataque. Cómo respondemos a esas situaciones que parecieran que están orquestadas por el enemigo, cuando quieren meternos bajo presión. ¿Pensamos nuestras respuestas o simplemente contestamos desde la ira, desde el enojo, desde la impulsividad? Me encanta porque Jesús ni siquiera responde. Ahí nomás Él está en silencio. A Él nadie puede apurarlo. Hay algo que también vemos y vemos claramente la sabiduría de Jesús. Directamente Él no entra en el juego de ellos. No respondió preguntas que venían desde un corazón perverso. Qué importante esto. Porque hay veces que perdemos nuestro tiempo dando explicaciones y respuestas a gente que realmente no quiere saber nada acerca de Dios. Simplemente quieren hacernos pasar un mal momento. La respuesta magistral de Jesús no va a minimizar el pecado de ella y tampoco va a desprestigiar la ley, sino que los va a poner a ellos en su lugar y les va a decir a ellos que ellos no están en posición ni en carácter de santidad para juzgar esa situación. Me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El Señor va a decir en Mateo capítulo 7, no juzguen para que no sean juzgados. Hay algo que también vamos a ver en este contraste y vemos que Jesús lo ve todo. Claramente Él conoce las intenciones de los corazones. Él puede ver claramente los corazones de ellos, claramente los corazones del público, claramente el corazón de esta mujer. Todos están expectantes a que Él dé un veredicto. Saben que mucho se ha dicho acerca de lo que Jesús escribió en ese momento en el suelo. Hay muchas especulaciones. No vamos a entrar en detalle, pero hay algunos que creen que Él escribió el nombre de cada uno de los fariseos. Hay otros que piensan que simplemente estaba haciendo un garabato para hacer tiempo y permanecer en silencio, haciendo de alguna manera irrelevante la pregunta que ellos estaban haciendo. Hay otros, y es interesante este argumento, que dicen que Jesús escribió el pecado de cada una de las personas que estaban presentes. Podría ser, no podemos afirmarlo. Esto se argumenta bajo la palabra que se utiliza aquí. Dice Jesús escribía. Esa palabra en el griego es grafo y
una de sus derivaciones es escribir una carta dirigida a alguien. En versiones arminianas, la palabra que se usa y en otros manuscritos es catagrafeín y es escribir un informe sobre alguien. Lo que sí sabemos aquí es que Jesús lo ve todo. Nada puede esconderse de su presencia. Él ve claramente cómo está su corazón hoy día. Él ve claramente si usted en su corazón tiene adulterio, tiene homicidios. No porque los haya cometido, sino porque están ahí en su conciencia. Él lo puede ver claramente. Efesios 5:13 dice, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Nuestro Señor es luz. Nada puede esconderse de su mirada. Hay algo que vemos claramente aquí, y es su justicia y su gracia. Los acusadores de la mujer creían que tenían a Jesús, ahora sí, lo tenían ahí entre la espada y la pared. Si él se negaba a apedrear a esta mujer, lo iban a acusar de negar la ley mosaica. Pero si él la apedreaba, entonces tiraba por la borda todos sus dichos sobre la compasión hacia los pecadores. Pero el reto planteado por los escribas y los fariseos también sacaba a la luz un tema más profundo en ellos. Y quisiera que me siguieran en este pensamiento. Y es saber cómo podrían armonizarse la misericordia y la justicia divina. ¿Cómo podrían ensamblar? Bueno, la respuesta es Jesús. Ya que esta mujer merecía morir. Pero Jesús, puesto en medio de ellos, entre los fariseos que representaban la ley y esta mujer que representa el pecado y nos representa a todos nosotros, Jesús se puso en medio, como sustituto y como mediador. Por medio del Señor Jesucristo, el sacrificio de su muerte satisfizo completamente las exigencias de la justicia divina. Mire, Jesús, puesto en medio en ese momento, representa cómo Él se puso entre Dios y nosotros. Porque no es que, no piense que lo que requiere la ley no se cumplió, sino que las piedras no se lanzarían a ella, sino que cambió el sujeto a quienes se dirigirían, y es hacia Jesús. En realidad Jesús en ese momento no recibió las piedras, pero tiempo después va a recibir los azotes, los insultos, los clavos, la humillación, toda la ira de Dios. La justicia sí se cumplió, pero en Jesús. El apóstol Pablo diría en Romanos 8:3, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios nos declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Todo el castigo que esta mujer merecía recaería un tiempo después sobre Jesús. No es que no hubo castigo, sino que no estuvo en ella
y no estuvo en nosotros, sino que recayó toda la ira sobre Jesús. Por eso Isaías va a decir, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. No solamente fue apedreado y lapidado, fue torturado de una manera inimaginable. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros andábamos descarriados como esta mujer y como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová cargó en Jesús todos nuestros pecados. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. El mismo silencio que hay en el suelo. Como cordero fue llevado al matadero. Él enmudeció. Esta frase es tremenda. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que vos tuvieras paz, Él sufrió. El apóstol Pedro va a decir, porque Cristo murió por los pecadores, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin, qué hermoso esto, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. El ensamble de la justicia y la misericordia de Dios están claramente mostrados en Jesús. Es tremendo lo que dice el Salmos 85:10. Es una profecía esto. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Esto pasó en la cruz. La misericordia y la justicia se besaron en la cruz. Vemos claramente su perdón. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, les dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si había alguien en la escena contra el que esta mujer había pecado, era Jesús. Si había alguien en ese lugar que estaba siendo deshonrado por el pecado de esta mujer, era Jesús. Si había alguien contra el que esta mujer hubiera blasfemado, era Jesús. Porque nuestros pecados son primeramente contra Dios. El Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado. Si había alguien que podía condenarla, era Jesús. Si había alguien que podía tirar la piedra, era Jesús. Si había alguien que podría hacer alarde de su pureza y de su santidad, y si había alguien que no se podría escribir nada en el suelo contra él porque no había nada, se tendría que haber escrito santo, santo, santo en la arena sobre Jesús. Si había alguien intachable allí, era él. Sin embargo, me encanta la palabra que usa aquí, Jesús se inclinó. ¿Saben qué? Jesús no se puso a la altura de ellos. Jesús se puso a la altura de ella. Jesús se inclina. Dios se acerca. Se inclina frente a esta mujer. Se inclina para tomar a los niños. Se inclina para tomar a Pedro de la mano cuando se está hundiendo.
y se inclina allá en el patio del Sanedrín para ser flagelado. Él se inclina. Mire lo que dice rápidamente, Salmos 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Estas parecen las palabras de la mujer adúltera. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. A través de estas palabras, vete y no peques más. Y puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurada esta mujer que no puso su mirada en estos soberbios y la puso en Jesús. Él se inclinó. Jesús no la apedreó. ¿De qué manera nos comportamos nosotros como aquellos escribas y fariseos? ¿Quiénes son sus víctimas? ¿De dónde provienen las acusaciones? Dice que provienen de Satanás. El libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 2. También el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, habla de Satanás como el acusador. ¿A quién nos parecemos cuando tenemos estos comportamientos? ¿A dónde están apuntando nuestras piedras filosas en este tiempo? ¿Qué le está diciendo su conciencia sobre el juicio? Suelte sus piedras. Un consejo, ya que caemos todos muy fácil en esto y me incluyo. El Señor habló en estos días a mi corazón muy fuerte a través de este pasaje y de un libro que estaba leyendo. La palabra es muy clara. No juzgue para no ser juzgado. No prejuzgue. Que el Señor nos muestre el tronco que tenemos en nuestros ojos antes de estar mirando la astilla en el ojo de nuestros hermanos. Miren, en el libro que estaba leyendo salía esto y parecía que el Señor me sacaba una radiografía a mi corazón. Y le agradecía al Señor por esto. El prejuicio, ¿qué es? Es juzgar antes. Otra definición es una opinión preconcebida. Preste atención. Usualmente desfavorable, que se forma sin el conocimiento suficiente o sin una base justa. El prejuicio es una actitud irracional basada en una generalización y está dirigida hacia un individuo, hacia un grupo, puede ser hacia la iglesia, hacia un hermano, hacia otras personas. El prejuicio, mire esto, es el hijo ilegítimo de la ignorancia y la arrogancia y suele ser hermano del chisme. El prejuicio es una ceguera mental parcial que impide mirar toda la situación. El prejuicio, al igual que los fariseos, se caracteriza por ser extremadamente rígido, desconfiado, superficial, distanciado de las personas, autoritario, controlador y legalista. Y el prejuicio casi siempre se justifica solo por misericordia de Dios. Puede ser reconocido. Después de leer esto, yo sentía cómo el Señor hablaba a mi corazón, porque me he encontrado en esta posición y le pedía perdón. Nuestra oración al Señor, y la anoté,
tendría que ser esta: Señor, examina mi corazón y muestra cuál es mi vida y mis defectos. Señor, ayúdame a no juzgar por las apariencias, ya que vos miras el corazón. Señor, saca de mí todo término o vocabulario despectivo, cínico o burlesco y sazona mis palabras con sal para edificación de los que me rodean y de aquellos a quienes debo aconsejar. Ayúdame a tratar a los demás como quisiera que me traten. Ayúdame a no reaccionar mal cuando otros me prejuzguen y estar preparado para sufrir persecución y prejuicios por seguirte a ti. Actuemos como Jesús. Jesús no minimizó la ley ni la palabra de Dios, ni tampoco el pecado de esta mujer. Jesús la trató personalmente, esto me encanta, y en privado. Él no habló con los discípulos sobre ella y no habló con los fariseos sobre ella. Dice el libro de Juan y queda claro, cuando ya no hubo nadie, habló con ella a solas. Miren, hay muchos principios en la palabra que debemos poner en práctica para tratar situaciones difíciles y complejas. Hay algo que me encanta, este contraste es tan marcado. Jesús la trata con respeto. Le dijo mujer. ¿Saben qué es la misma palabra que él utiliza para referirse a su madre en el libro de Juan? Tanto en las bodas de Caná como en la cruz. Me imagino cuando trajeron a la mujer caída en adulterio a Jesús. El forcejeo, los perros ladrando, la gente saliendo del vecindario y tirándola ahí entre todos esos varones, tirándola en medio de Jesús. Ella, si la han encontrado en el acto mismo, tal vez tapada con una sábana y ahí manchada con el polvo de la tierra. Y Jesús le dice, mujer. Jesús la trata con gracia y con verdad. Gracia cuando le dice, yo no te condeno. Y verdad cuando le dice, no peques más. Como dijo Agustín, es un comentario muy antiguo sobre Juan capítulo 8, quedaron solos una gran miseria y una gran misericordia. Jesús no la condenó, no la trató como un caso perdido. Ahora es importante una aclaración porque el perdón de Jesús no implica una licencia para pecar. La frase que se usa aquí, que utilizó el Señor, es determinante. Él no le hace una sugerencia, Él le ordena, vete y no peques más. Lo que Él está diciendo ahora, puesto que ha sido salvada de la muerte, entonces viví una vida diferente. Es lo que diría el apóstol Pedro. Ahí lo puede leer. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Morir al pecado para vivir una vida íntegra. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Se está poniendo en relevancia el sacrificio de Cristo. Antes ustedes eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Puesto que hemos sido salvados, entonces honremos a Jesús con nuestra vida. Para concluir, sea cual sea la situación en donde nos encontremos hoy, la posición, no sé si te encontrás más del lado de estos fariseos o de esta mujer, ambos pecadores.
el Señor te invita a que te vayas y no peques más. Qué hermoso hubiera sido que estas personas que estaban allí, luego de quedar en evidencia, acusados por su conciencia de los pecados que habían cometido, se hubieran postrado también como esta mujer delante del Señor, reconociendo sus pecados y pidiendo perdón. Si usted está en alguna de estas situaciones, váyase y no peque más. El vete invita, salga de allí, deje ese lugar, deje esa posición, deje esas piedras, deje ese mal hábito, deje ese pecado, deje la hipocresía, deje de revolcarse en el lodo de la soberbia y del pecado, del orgullo, y no peques más. No peques más, recuerde, es una orden. Que el Señor nos ayude para acudir a ese llamado hoy. Le invito a que vayamos al Señor en oración. Señor, qué hermoso que has dejado esta historia para que nosotros podamos meditar en ella. Algunos tal vez en este día se encuentran como esta mujer, sorprendidos en este mismo momento por tu voz, diciéndole, Señor, que vos lo ves todo. O tal vez, Señor, nos encontrás con piedras en las manos, juzgando, condenando. Señor, hoy queremos salir de esa posición y no pecar más. Señor, que podamos tener, como dice Filipenses, la actitud, el mismo sentir que Cristo Jesús. Transforma nuestro carácter a tu imagen, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser transformados. Ayúdanos, Señor, a no ser hipócritas, sino verdaderos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.